Ahora vamos a ver las partes que no hemos visto del capítulo 12, capítulo 13, aunque pues no fue a propósito que dejamos esas partes hasta el final, pero tiene cierto sentido porque son partes que hablan de cosas que el pueblo de Israel va a hacer no solamente una vez, no solamente la noche antes de salir de Egipto, sino cada año se va a celebrar. Bueno, entonces estamos en el capítulo 12 y la semana antepasada llegamos hasta el versículo 8, pero para dar todo el contexto voy a comenzar a leer desde el versículo 1 y leer un párrafo y después hablar del versículo 9 en adelante. Bueno, aquí estoy con la Reina Valera. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer un cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Hasta ahí voy a leer por ahora. Ya hablamos de esos primeros versículos de cómo tienen que tomar un cordero o un chivito. La palabra incluye ambos animales y guardarlo en su casa durante esos 4 días hasta el día 14. Todas las familias o todos los grupos van a matar el animal por la tarde y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes del dintel de las casas y se comerán la carne asada al fuego, panes sin levaduras con hierbas amargas. Hablamos del pan sin levadura la vez pasada. Creo que ya no. Bueno, tal vez mencioné que era pan que se hacía con, simplemente era la harina con agua, tal vez un poco de aceite. Y a diferencia del pan normal que tiene levadura, tenía un poco de la masa del día anterior que se usaba, se mezclaba con la masa para que se infle. Pero el pan sin levadura va a ser pan que no se infla, no se esponja. Y creo que puedo mostrarles una imagen de cómo es el pan sin levadura. Bueno, lo que se usa el día de hoy, voy a compartir mi pantalla, nada más hice una búsqueda en internet, pueden ver que no son tal vez lo que llamaríamos panes, sino que son más como esas galletas saladas que a veces uno los rompe y los mete en, no sé, en un caldo o algo así. Probablemente no eran exactamente así en ese tiempo,
pero tampoco iban a tener la forma de los panes que conocemos normalmente, que son así redondos. Bueno, podría ser algo redondo y delgado como un plato, ¿no? O tal vez eran un poco más gruesos, pero bueno, no sé si ustedes quieren usar la palabra pan, si pueden usar la palabra que usan para pan para describir esa cosa, o si van a tener que usar otra palabra, ¿no? Porque, por ejemplo, se parece mucho a una tostada, que es delgado y rígido. Entonces lo van a comer con, sí, well, Mi pregunta es, ¿siempre es tostado o puede ser flexible como la tortilla? no sé porque no hay nada en el texto que lo diga y puede ser que haya cambiado la costumbre con los años, ¿no? Hoy en día la forma en la que se hace pan sin levadura para celebrar la Pascua es siempre como muy rígido, crujiente. Ujú. Pero en Sí, ese entonces parece que bueno, a lo mejor era algo que de por sí hacían y como ellos sabían que Ujú. no iban a tener tiempo para que se leude la masa y entonces no metieron la masa madre para hacer que la masa se esponje y a propósito hicieron el tipo de pan que siempre hacían cuando hacían pan sin levadura. No sé exactamente, pero por ejemplo, podría tener aceite y si tiene aceite eso lo puede hacer que sea flexible, ¿no? Pero lo que sí es que no iba a ser como una bolita porque Ujú. no tiene buen sabor, va a ser muy duro porque no tiene levadura y Se van bueno, a si alguien caer lo los intenta dientes. hacer va a ver por qué no, seguramente no lo hicieron así. Ujú. Sí, pregunto porque puedo decir dos formas. Para mí, una forma es si el pan tradicional y ese pan no es tostado, pero si es un pan tostado necesito incluir esa parte. Mm, Entonces, debo de escoger uno o el otro. Por eso pregunto, y si no es tostado, entonces puedo usar algo más genérico, decir, bueno, podría decir pan sin levadura. ujú. Entonces eso posiblemente alguien lo pueda interpretar, ¿no? O aclarar que en verdad era tostado. Pero si no sabemos exactamente si era tostado o puede ser como el estilo de una tortilla, más o menos, Ujú. que se puede romper un pedazo y comer, entonces podría usar el término más genérico. Sí, pues Mm. no sé, solamente sé de lo que habla de que no tiene levadura Ujú. y uno tiene que imaginar, ¿no? Eh, Sí. Creo que por lo que son las reglas rabínicas ahora, tiene que ser crujiente para que ya no tenga agua, porque es el agua que hace que se leude la masa y se esponje. Y entonces se permite un plazo de 18 minutos entre meter el agua en la harina y que el pan salga del horno. Así que tiene que estar muy delgado y meterse al horno muy rápido para que ya para que se prepare el Solo pan. para, solo para hacerles la vida difícil. Eh, pero dice que se supone que van a comer esto en una sola noche, no es para días posteriores, entonces eso de agua como que no tiene sentido para mí. Pero Ujú. no voy a discutir con los rabinos. Bueno, lo que hacían los rabinos era como que hicieron sus reglas para estar segurísimos de no violar ninguna de las reglas que están en la Biblia, ¿no? Entonces, si sale del horno menos de 20 minutos después de que se agregue el agua a la masa, pues no es posible que se infle, se leude
que sea pan con levadura. Entonces, sí, era como para ser muy, muy cuidadosos de cumplir a pie de la letra. Pero sí, hace la vida más difícil muchas veces. Entonces, la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Espero que tengan palabras para decir hierbas amargas y no necesiten nombres exactas de las hierbas. Hay algunas ideas de lo que eran esas plantas, pero como lo describe aquí como hierbas amargas, con tal que tengan palabras para decir eso, creo que está bien. Se hace el animal entero. Lo que no me quedó claro en algunos lugares donde leí era que si cortaban las piernas y las ponían adentro o al lado del animal cuando lo estaban asando, o si era el animal entero sin hacer nada. Pero de todas maneras, o sea, prepararon todo el cordero, todas las partes del animal. Y luego versículo 11 dice, bueno, ceñidos vuestros lomos, obviamente en otras versiones lo dice de una manera más fácil de entender, como vestidos para viajar o cosas así, vestidos y calzados, dice Dios habla hoy. NTV, estén totalmente vestidos. Recibí una pregunta acerca de eso, que si se puede usar lo mismo que usar en el Nuevo Testamento cuando habla de ceñir los lomos, y en muchas traducciones dice como algo como estar listos para actuar. Bueno, en el Nuevo Testamento donde aparece esa frase, no está hablando de ropa realmente, es una metáfora, pero aquí está hablando literalmente de su ropa. Entonces yo pienso que en la traducción se debe hablar de la ropa, por ejemplo, algo como estén vestidos para viajar, aunque no usemos exactamente esa idea de que deben tener la falda de su bata, atada de cierta manera, ¿no? Pero si ponemos algo como vístanse para viajar, pues ya damos a entender que por qué tenían que estar vestidos así y qué es el significado de esas instrucciones. Vuestros calzados en vuestros pies. Tenían que tener sus zapatos puestos o sus sandalias puestas. Probablemente tenían algo más como huaraches, ¿no? Y lo tenían sobre sus pies porque iban a salir. Era como para señalar que ya mero iban a salir de Egipto. También esto de tener su bordón, bastón, su palo en su mano es para caminar y para guiar a sus animales. No, bueno, no indica que eran como unos ancianitos que necesitaban sostenerse de su palito, ¿no? Pero era como una herramienta que usaban para guiar sus animales. Entonces, bueno, espero que esto ayude para traducir esa palabra bastón. No Sí, sé Will. no sé cómo les fue a los demás, pero nosotros cuando hicieron el primer borrador, mis compañeros tuvimos algunos desacuerdos ahí porque ellos entendieron lomo. Ellos saben qué es el lomo y ceñido de lomo, entonces lo estaban tomando literal. Entonces, para los otros compañeros aquí, ¿qué piensan cuando dice ceñido de lomo? ¿Alguien quiere contestar la pregunta de Will? Si no, no hay problema. Solamente, pues, tengo la curiosidad si eso nos pasa nada más a nosotros o a los demás también, que muchas veces malentendemos lo que dice el texto y nos vamos por otro rumbo. Entonces, ¿cómo lo entendieron ellos? Como algo así como asegúrate de tener puesto tu ropa interior. No, o sea, Oh. llevar casi como
llevar su maleta sobre su lomo. Tenían que atar su O sea, maleta a esa parte ajá, del sobre cuerpo, su algo así. espalda, pues, porque, bueno, de un animal, su lomo es su espalda, Ujú, ¿no? Entonces, para un ser humano, pues es la espalda, pero si tienes el vocabulario limitado, entonces da lo mismo. ujú. No decimos lomo para decir llevar el calzón. Ajá, sí. Casi nadie usa decir lomo para decir ponte tu calzón, Ujú. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, por eso yo decía, ¿cómo entendieron los compañeros que han traducido esa parte? ¿Cómo entendieron eso cuando vieron eso de ceñido de lomo? Bueno, en mi traducción, bueno, siempre lo he entendido, nunca lo he entendido de la manera que lo estás diciendo hasta ahora. Ujú. Sí. Bueno, no es que lo entienda al leerlo luego, ¿no? Sino esa base de comentarios y Ujú. ver otros libros. Ujú. Entonces, aquí la traducción del 11, refiriendo, como dicen, del 10, ¿no? Que no se quede ni un pedazo, que siguiendo todo eso. Entonces empiezo con 11. Cuando lo coman, ya deben de tener su ropa puesta, o Ujú. deben de tener su ropa puesta. Ya tienen que tener lo que tienen en sus pies, o puestos en sus pies, y ya tienen su bastón, y rápido lo deben de comer, Ujú. más o menos, que estén apresurados. Ah, Pero bien. así dije de que ya deben de estar Sí, vestidos, puestos su ropa, pero sí entiendo lo que dices, pues, pero digo, no está lo bien. había pensado así. Sí. Solo que eso a mí me dio una idea de lo que la gente piensa o lo que entienden cuando leen la Biblia al español, Ujú. ¿no? Si Por leen lo solo menos la Reina Valera, ¿no? sí, por lo menos nosotros que estamos en la traducción estamos intentando de entender algo y ver varias traducciones, pero la gente en la comunidad cuando leen eso a primera vista dicen, ah, no, pues algo que tiene que ver con el lomo. Entonces de ahí se vino ese error, Ujú. ah, por lo menos en mi caso. Bueno, Sí, Pues gracias. gracias. anteriormente yo pensaba, porque dice ceñidos vuestros lomos, y como en el pueblo se amarran la cintura para trabajar, entonces Ujú. es lo que pensé al principio, Ujú. de tener amarrado su cintura, pero ya después no Sí. comentar. Ujú. Ujú. Pues de todas maneras, esa es la Ese idea es. también, Ujú. como en este caso para viajar y no tanto para trabajar, pero Ujú. sí, es por el mismo propósito de que la ropa no estorbe. Profeta, ¿ibas a decir algo sobre eso? A nosotros, cuando vimos esto en el Nuevo Testamento, era una de mis preguntas contigo, cuando vimos esto en el Nuevo Testamento, nosotros pensamos que era el cenidor en el pueblo, así como decía el señor Joaquín, se usa mucho el amarrar la cintura, la faja. Entonces pensamos que era el cenidor, pues bueno, pero solamente eso uno se faja cuando va a hacer un trabajo duro, un trabajo pesado. Y ya después con la explicación, pues bueno, el mayor problema era que ellos no usaban pantalones. Entonces, vestido, tener que pensar en el vestido y todo eso, sí fue un reto en el Nuevo Testamento. Entonces, ahorita con lo que acabas de decir, eh, otro reto para saber cómo decirlo en el Antiguo Testamento. Y sí, quizás relacionándolo con el calzado, tener puesto ya el calzado, entonces eso indica que estén listos para salir, pero todavía lo tenemos que platicar con el equipo. Y sí pensamos en, cuando vimos esta frase que decía Will, lo que pensamos fue, bueno, que en el lomo llevar la chamarra puesta, no, con la explicación, bueno, entonces, nos está diciendo de tener la cintura bien amarrada, no, tampoco, entonces teníamos que ver allí cómo acomodar la idea.
pero sí fue una lucha en el Nuevo Testamento, ahora será en el Antiguo. Gracias. Sí, voy a leer algunos ejemplos de diferentes versiones en español, porque pues en español existe el mismo reto de que la manera de vestirse de los israelitas en ese entonces no es igual a cómo se viste la gente ahora. Entonces, algunas versiones van más como más cerca de lo que dice en hebreo, pero por ejemplo, la Reina Valera, ceñidos vuestros lomos, esa palabra lomo, como estaban diciendo, es como más de la espalda, pero la palabra del hebreo habla más del ingle, de esa parte del cuerpo entre la espalda y las piernas, ¿no? Pero porque creo que no se menciona tanto esa parte del cuerpo en el español, entonces dice ceñidos vuestros lomos. La NBI dice con el manto, entonces menciona una ropa que no es lo que normalmente usamos, ¿no? Pero tiene nombre con el manto ceñido a la cintura, entonces dice cintura. Y porque pues obviamente si van a usar algo para ceñirlo ahí, va a ser a la cintura más o menos y no más abajo. La Reina Valera 95 dice ceñidos con un cinto, mientras que la Reina Valera contemporánea solo dice deben comer el cordero vestidos y calzados. Y otro ejemplo, la NTV dice estén totalmente vestidos y llevan puestas las sandalias. Entonces, hay muchos ejemplos de diferentes opciones que se pueden explorar para pensar en cómo describirlo. Una versión BLPH dice, lo comerán así, la túnica atada, las sandalias abrochadas y la vara en la mano. Si hay una manera de mencionar el tipo de ropa así como túnica, ayuda a la gente a entender de que los israelitas se vestían de otra forma, pero si no existe una palabra para eso, pues no se puede, ¿no? Así que, bueno, hay muchas cosas que tomar en cuenta. Al final del versículo 11, después de decir cómo van a comer la Pascua, dice, es la Pascua de Jehová. Ahora, ¿por qué? ¿Qué significa eso? ¿O por qué dice eso? Y de hecho, en algunas versiones está ahí la palabra ¿por qué? Dice, por ejemplo, Dios habló hoy, coman deprisa el animal porque es la Pascua del Señor. El profeta también mandó la pregunta por qué, que indica ese por qué. No hay una palabra, un por qué ahí en el hebreo. Así que no es necesario pensar tanto en qué significa o qué indica. Es algo que metieron en el español, creo que para que fluya mejor la lectura del versículo, pero no es necesario poner ese por qué. Lo que sí hay que pensar un poco cuando dice es la Pascua del Señor, ¿a qué se refiere? Porque de hecho, hay dos maneras de entenderlo. ¿Qué es lo que es la Pascua del Señor en ese versículo? Se puede entender una posibilidad es que se refiere al animal, se refiere al sacrificio de la Pascua que se ofrece. Entonces, decir es la Pascua del Señor, habla de lo mismo que habla el resto del versículo. Lo comeréis así. ¿Qué es lo que van a comer? Van a comer el animal, van a comer el sacrificio. Lo comerán así. Ese animal es la Pascua del Señor. O sea, ese animal es el sacrificio de la fiesta de la Pascua que se celebra en honor al Señor. Otra manera de entender lo que dice ahí es la Pascua de Jehová, es la Pascua del Señor, es que se refiere al festival mismo. Entonces, todas las instrucciones que dan aquí, cómo van a comer el animal, cómo van a estar vestidos, explican cómo deben de celebrar y al final aquí dice, es la Pascua de Jehová. O sea, esa fiesta es la fiesta de cómo Dios pasó de largo o
protegió al pueblo de Israel, y simplemente entonces describe lo que es la fiesta, o que eso es esa fiesta. Entonces hay esas dos opciones cuando uno traduce el versículo 11. ¿Alguna pregunta sobre eso? Sí, profeta. ¿Por cuál te inclinas de las dos opciones? ¿Cuál es tu sugerencia? No sé, porque ambas cosas, en el contexto, ambas cosas tienen mucho sentido, porque en el contexto inmediato de ese versículo parece que se refiere al animal. Lo comerán así, es la Pascua de Jehová, entonces se refiere a la misma cosa y es el animal. Pero también en el contexto un poco más grande habla de cómo lo van a celebrar, y después sigue, en el versículo 12, sigue la explicación de qué es lo que va a suceder esa noche y por qué tienen que celebrar de esa manera. Entonces, también tiene mucho sentido que explica que esa es la fiesta de la Pascua. Así que sí, por eso no di una recomendación, porque ambas interpretaciones me parecen muy posibles. Cuando dices de protegió al pueblo de Israel, es la fiesta de cómo Dios protegió al pueblo de Israel, se refiere a que el ángel de la muerte no tocó a los primogénitos. ¿Sí? Bueno. Sí, está bien. Gracias, Raquel. Sí, y eso de protegió es una de las posibles maneras de entender esa palabra Pascua. Es más común que se dice que Pascua significa pasar de alto o de largo, pero otra manera que algunos eruditos piensan que se puede entender esa palabra Pascua es que significa proteger, que Dios protegió al pueblo. Y para la traducción a veces puede ser más fácil traducir la Pascua con esa idea de proteger. Bien, bueno, vamos al... ¿Tu sugerencia es no ocupar el prestado de Pascua? Bueno, de eso hablé cuando hablé del principio de ese capítulo. Y yo pienso que si uno usa el préstamo, usa Pascua del español, la gente probablemente va a pensar en el Festival de la Pascua que ellos conocen, que es algo totalmente distinto. Se celebra más o menos en las mismas fechas, pero se celebra en honor a la resurrección de Cristo y no en conmemoración al éxodo de Egipto. Y también entonces, si aquí... se va a buscar, nunca se va a encontrar Pascua en el Antiguo Testamento, si sale en el idioma. Bueno, sí, por ejemplo, si se usó la palabra Pascua en el Nuevo Testamento, eso puede ser una razón para usar Pascua en el Antiguo Testamento para que se entienda que es la misma fiesta. Pero en algunos casos, bueno, por ejemplo, en el proyecto en el que he estado trabajando, estamos trabajando en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento ya tiene 40 años desde que se publicó y ya necesita una revisión. Entonces podemos usar algo en el Antiguo Testamento y cuando se revise el Nuevo, usar ese mismo término para que haya coherencia entre el Antiguo y el Nuevo. No sé cómo sea con cada grupo. Algunos recientemente publicaron el Nuevo Testamento, creo. Otros todavía están trabajando en el Nuevo Testamento, entonces pueden tomar una decisión para ambos testamentos a la vez. Pero pues cada equipo tendrá que tomar esa decisión. Pero a ver, no me acuerdo en qué versículo es, pero o tal vez es aquí mismo. Sí, es algo que no se ve en español, lo que dice en hebreo como juego de palabras. Al final del 11 dice, es la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto.
esa palabra Pascua es la misma palabra que se traduce pasaré en el versículo 12. Entonces, es una explicación de por qué la fiesta se nombró así. Pero porque son Pascua y pasaré, son diferentes palabras en español, entonces no vemos esa conexión, ¿no? Pero si traducen esa palabra de la misma manera en los dos versículos, entonces se puede entender que a la fiesta se le puso ese nombre, por ejemplo, ese nombre de pasar de largo, es la fiesta de que Jehová pasa de largo, porque yo pasaré de largo esa noche, o sea, algo así se ve esa conexión. Quiero mencionar aquí, en el versículo 12 comienza, Dios está hablando en primera persona, yo pasaré, heriré, ejecutaré, pero ya más adelante, bueno, ahí Dios está hablando en primera persona. En el principio del capítulo, versículo 1, versículo 3, se ve que Dios está hablando a Moisés y Aarón, les está diciendo lo que ellos deben decir a los israelitas. En el versículo 4 habla de los israelitas. Si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer un cordero, entonces él y su vecino. Entonces habla de ellos tercera persona. Entonces a veces Dios está hablando, parece que a veces está hablando con los israelitas, a veces está hablando acerca de los israelitas. Y nada más para sugerir que lean su traducción aquí para ver si se entiende con quién está hablando Dios y de quién está hablando. Sí, Chris. Ayer estábamos viendo, mientras estamos en este verso, acerca del primogénito. Yo creo que has hablado acerca de eso, pero es específico que la primera cría del animal también debe ser macho. Parece que sí. No pude encontrar nada que me dijera explícitamente eso nunca se refiere a las hembras o nunca se incluyen dentro de lo que son los primogénitos. Sí hay otra palabra para referirse a las primogénitas, pero no sé si es como en español, que con decir la palabra en forma masculina puede incluir también a las hembras o si en este caso está refiriéndose exclusivamente a los machos. Pero hay algunas partes donde dice, además de decir la palabra primogénito, dice la palabra varón, hablando de los seres humanos, los hombres. Entonces, tomando eso y me hace pensar que probablemente eso aplica en todos los casos, pero si alguien encuentra alguna evidencia contraria, pues que me lo diga, que me lo enseñe para saber un poco más de lo que ya sé. Gracias, sí, es todo. ¿Es necesario poner macho o se puede decir nada más su primera cría? Creo que tal vez en esa misma parte que estamos estudiando ahora, donde menciona los... Aquí en 12:12, ajá. pero no menciona macho, nada más. Creo que está aquí más adelante en el capítulo. Dice que se dedican los hijos varones, los primogénitos varones. Pero bueno, no lo estoy encontrando en ese momento, así que si lo encontramos más adelante. ¿Te refieres a los primogénitos de los egipcios que Dios iba a matar o a los primogénitos de Israel? No, hay una parte donde Dios le dice a Moisés o Moisés dice a la gente que todos los primogénitos son de Dios y tienen que ser redimidos o sacrificados.
y ahí hace mención explícitamente de los machos o varones, pero no lo estoy encontrando en ese momento, probablemente porque lo estoy tratando de leer demasiado rápido y a ver si lo encontramos más adelante. Parece que está en el capítulo 13, hermano. En el capítulo 13, ¿en cuál versículo, hermano? Pues estoy checando, hace algunos días lo leí. Ah, sí, es cierto, en versículo 12, ahí está. Dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Entonces, por lo que dice ahí, los machos serán de Jehová, eso me da a entender que cada vez en esos dos capítulos que habla de los primogénitos está hablando solamente de los machos. Gracias, hermano Jaciel. Versículo 12, sí, hablando de las bestias que sí son animales domésticos, esa palabra del hebreo aquí puede usarse para animales terrestres en general o puede usarse en un sentido más específico para los animales domésticos. Yo creo que aquí se refiere a los animales domésticos porque el punto es castigar a los egipcios que están maltratando a los israelitas. Los animales silvestres no tienen la culpa. Bueno, es mi punto de vista, que aquí podemos tomarlo como una referencia a los animales domésticos. Difícil de saber qué tantos animales salvajes silvestres había en el desierto de Egipto. Seguramente hay animales que viven en los desiertos, aunque sean Unos ratas. camellos. Bueno, los camellos, pero también las lagartijas y todo eso. Sí, Nancy. Lo que he entendido yo, que domésticos, porque nosotros queremos mucho a los animales domésticos y entonces lo que vamos a sacrificar debe ser algo que hemos perdido algo en eso. No sé si estoy explicando bien, pero que hay, como Dios dio su hijo y amado, pues, entonces nosotros tenemos que sacrificar un animal que sentimos pues que es parte de nuestra familia o algo así. Y entonces hay más sentimiento, más dolor en tener que presentar eso y más, porque si no es domesticado, pues no nos vale nada para sacrificarlo. Es lo que entiendo yo. Pues en ese versículo no está hablando del animal que tenían los israelitas que sacrificar, no está hablando de ese borreguito chivito, sino que está hablando de los animales de los egipcios y cómo Dios iba a matar a los primogénitos de los egipcios. Pero sí he escuchado eso sobre por qué guardaron o tenían que guardar el sacrificio de la Pascua en sus casas, que era como para que se viera más, se sintiera más el sacrificio. No sé si es cierto, pero sí he escuchado esa explicación. Bueno, tiene un poco de sentido para el sacrificio, bueno, que Dios iba a matar al primogénito de los animales y de los hombres, bueno, personas en Egipto, porque entonces les va a costar algo, a los egipcios les va a doler, ya sea porque pierden su ganado, pierden a sus hijos, pero si los animales silvestres, pues tampoco les va a doler, ¿no? Ajá. Sí. Tal vez esa es la idea. Van a estar contentos si se mueren los leones y los Sí. leones ya no los comen. Ajá. Bueno, pero sí, de hecho, también es un buen punto en cuanto a por qué los primogénitos, ¿no? Porque en cada familia, en la costumbre de ese tiempo, el primogénito es el heredero y es el que se supone que tiene que tomar el lugar de los padres o tiene que cuidar a los padres cuando sean ancianos y todo eso. Entonces, el hijo primogénito muchas veces era el más valorado, ¿no? Entonces, sí, en cierto sentido eso de matar a los primogénitos es herirles donde les duele. Bien,
Y sobre ese punto, yo ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y aquí entramos otra vez en ese tema, ¿no? De que en la Biblia se usa la palabra Dios, dioses, para referirse a esos seres que fueron adorados por la gente de Egipto o de Canaán, de otras naciones. Entonces, existe la preocupación, ¿no? Que si usamos esa palabra Dios para referirse a ellos, estamos diciendo a la gente que existe, o que si estamos diciendo a la gente que son como divinidades reales, ¿no? Pero aquí no dice que Dios va a ejecutar su justicia o ejecutar sus juicios en los ídolos de Egipto, las estatuas. No está hablando de eso, sino que parece que está hablando realmente de las entidades espirituales, los seres divinos, o como quiere que lo llamemos. Tal vez podemos concebirles como demonios que son adorados por los egipcios. Y la Biblia, hay algunas partes de la Biblia donde habla de que los dioses de las otras naciones no son dioses, ¿no? Pero hay otras partes donde sí se usa la palabra Dios para referirse a ellos. Por ejemplo, voy a leer el Salmo 82, y en el Salmo 82 se habla de cómo el Dios de Israel habla a los dioses de las otras naciones que son inferiores a él y los regaña por no hacer bien su trabajo, por no juzgar justamente a la gente. Y dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Voy a cambiar eso a otra versión más fácil de entender. Ok. Y bueno, NTV aquí dice, Dios preside la corte de los cielos, pronuncia juicio en medio de los seres celestiales. Entonces ahí tradujeron Elohim con los seres celestiales. ¿Hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados? Hagan justicia al pobre y al huérfano, defienden los derechos de los oprimidos y los desposeídos, rescaten al pobre y al indefenso, líbrenlos de las garras de los malvados. Pero esos opresores no saben nada, son tan ignorantes, andan errantes en la oscuridad mientras el mundo entero se estremece hasta los simientes. Yo digo, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo, pero morirán como simples mortales y caerán como cualquier otro gobernante. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque todas las naciones te pertenecen. Entonces, en el Salmo 82 se describe a Dios, aquí el Dios de Israel, aunque la palabra en hebreo creo que es él, juzgando, regañando a esos otros dioses, otros seres que tenían que gobernar bien en sus territorios, pero no lo están haciendo. No están favoreciendo a los malvados y no están ayudando a los necesitados. Y hay otras partes de la Biblia donde se habla en ese sentido. No los toma como simplemente algo ficticio, un invento de los humanos, sino algo que realmente existe. Lo que Dios deja más que claro, por ejemplo, en la Torá, dice claramente a los israelitas que ellos no deben de adorar a ninguno más que a Él. Solamente a Él tienen que rendir culto, solamente a Él tienen que adorar, solamente a Él tienen que temer. Pero no dice, no existen, y todas esas cosas son obras de imaginación. Sí habla de los ídolos como, pues es algo hecho por las manos del hombre, y no hay que tener miedo a esas estatuas, ¿no? Pero no sé, yo siento que a veces queremos ser más ortodoxos que la Biblia. O sea, que decimos, bueno, no podemos decir que son dioses porque sabemos que no son dioses, y
pero si la Biblia dice que son dioses, entonces la Biblia está mal. Y no, lo que sí es que tenemos que pensar de qué manera la gente va a entender esa palabra que usamos para traducir Dios. No tiene sentido decir dioses, por ejemplo, si existe una sola palabra y solamente se refiere al creador de todas las cosas y después usamos como esa palabra para decir dioses, entonces parece que estamos diciendo que hay muchos creadores y estaríamos como metiendo una idea del politeísmo más de lo que existe, ¿no? Pero esa palabra, Elohim, en el hebreo, y que se traduce en las versiones del español como dioses, esa palabra se refiere no solamente al creador, sino también hasta los fantasmas. Se usa esa palabra para referirse a ellos. Entonces, cualquier ser divino o espiritual o que no es físico, no tiene cuerpo, usan esa palabra Elohim para referirse a ello. Entonces, al usar esa palabra Elohim para referirse a los dioses de los egipcios o los dioses de los cananeos, no los están igualando, Yahvé. No están diciendo que son iguales a él o tan poderosos como él, ni nada de eso, pero sí reconoce que tiene existencia, tiene cierto poder y la gente sí adora, rinde culto a esos seres, ¿no? Entonces, bueno, sé que cada equipo tendrá que pensar en cómo traducir aquí, pero mi punto de vista, si uno dice que Dios los castiga o se ganó a ellos o demuestra que es más poderoso que ellos, y después, y lo que decimos que ellos son pues estatuas nada más, pues es poca gloria que eso les da a Dios diciendo que es más poderoso que un montón de piedra o una estatua de madera o algo así, sino que lo que realmente quiere dar a entender es que Él es el espíritu más poderoso de todos los espíritus. Él es el ser divino más grande, más poderoso. Sí, Chris. Sí, gracias. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Pensando en México y otras partes y en Egipto, la gente tenía el sol como uno de sus dioses. Uh-huh. Y en este caso el río Nilo también era para ellos un dios. No sé exactamente cómo era, nada más por su fuerza, su influencia, que ellos dependieron de cada año para sus cultivos y todo eso, ¿no? Pero los milagros, las plagas están cada uno en contra de uno de los dioses de Egipto. Uh-huh. Entonces, bueno, es nada más mi comentario. Gracias. Sí, al menos algunos de las plagas demuestran el poder de Dios por encima de uno de los dioses de los egipcios, que se supone que era el encargado de hacer que el Nilo se inunda y riega los campos, o de hacer que llueva, o de el dios del sol y todo eso. Demuestra que tiene más poder que sus dioses que ellos adoran. Sí, Will. Sí, muchas veces es cierto que pensamos que no podemos decir dioses en nuestros textos porque pensamos que los demás lo van a malentender el texto, y hemos batallado un poco con eso también. Pero sí, lo que entiendo ahora es que eso no es nada más un reto para nosotros, sino fue un reto para todos los del Medio Oriente que han leído el texto, porque todos han tenido dioses paganos, así como han estado diciendo, y Chris también dijo que
el río Nilo era como un dios, el sol y todo eso. Lo mismo aquí en las Américas, ¿no? Todas las culturas tienen sus dioses, tienen sus, dioses paganos y no necesariamente ídolos. Esos son otra cosa, los ídolos que el ser humano lo hace. Pero las cosas naturales que pensamos que son dioses, la luna, las estrellas, hasta los relámpagos, los truenos, pensamos que son seres celestiales, seres divinos, aunque en realidad no se compara con Dios, ¿no? Entonces, viéndolo desde nuestro punto de vista a través del Nuevo Testamento, pues entendemos otra cosa. Pero lo que entiendo ahora es que de todos modos debemos de dejar eso como dioses en el Antiguo Testamento, porque así eso fue un reto para ellos también, para los que lo leyeron. Me imagino que los hebreos también conocían mucho a otros dioses e inclusive adoraron a esos dioses que no debieron de adorar, aún sabiendo que Jehová o Yahvé es el Dios el Todopoderoso. Sí, y me llama la atención de que realmente no dice, ustedes están mal, no deben de llamarles dioses. Dice, ustedes están mal, no deben de rendirles culto porque ustedes se comprometieron de adorarme solamente a mí. Eso es lo que Dios les dice, ¿no? Entonces, no habla de que el vocabulario que usan está mal. Habla de que sus acciones en rendir culto a esos falsos dioses o esos seres divinos que adoran nosotros pueblos. El problema es que los adoran y que tengan miedo o temen a ellos y no a él. Yo pienso que tal vez en el caso de que existe en la lengua solamente una palabra para Dios y es el creador y se refiere únicamente a él, entonces tal vez se podría traducir aquí algo como voy a castigar a esos que la gente de Egipto adora como un dios, o como si fueran los creadores, algo así. Pero si existe una palabra dioses que se refiere a varios seres divinos o puede referirse a diferentes seres divinos, entonces aplica usarlo aquí. Okay, bueno, entonces ejecutar es castigar. ¿Mande? Ejecutar es castigar. Bueno, ejecutar juicio es la combinación de esas dos palabras. Ejecutar juicio es lo que hace el juez cuando manda castigar al culpable. Porque yo lo que tengo aquí nada más dice, y mostraré a los dioses de Egipto quién soy yo. Da una parte de la idea, ¿no? Pero tal vez podría entenderse al decir voy a mostrar a los dioses de los egipcios quién soy yo, pues solamente que está como mostrando, mira, yo puedo hacer eso, yo puedo hacer el otro, pero lo que al decir yo ejecutaré mis juicios significa que él es más poderoso y él está en el lugar de juez y que les dice que ellos están mal y les va a castigar por lo que están mal. Entonces, con solamente decir voy a mostrar quién soy, es que no da toda la idea. ¿Mande? En zapoteco, cuando decimos voy a mostrar quién soy yo, quiere decir le va a dar su merecido, le va a dar su... bueno. No es mostrar nada más. Ok. Bueno, entonces sí, es mucho más cerca de lo que pensaba el significado. Con decir, y decir voy a mostrar quién soy yo, y significa les voy a dar su merecido. Tal vez ¿Se entiende que realmente se merecen lo que van a recibir? No es decir, los va a hacer sufrir o los va a hacer. Vamos, que él tiene todo el poder y no ellos. Se cortó un poco la señal del internet.
pero Sí, quiere decir que él va a mostrar que él tiene todo el poder y no ellos. y se entiende también que ellos están mal. Que ellos no son los verdaderos. Ajá. Pero digo, es lo que tengo, pero quiero sugerencias, ¿no? Aparte de eso. Ok. Sí, pues me suena bien. La única duda que tengo es que si también da a entender que realmente se merecen el castigo que van a recibir. Eso es la única parte que me parece que podría hacer falta, pero aún así puede ser la mejor manera de decirlo. Es eso de, voy a mostrar quién soy. Pero si es mejor castigarlos, pues lo puedo decir, pero es prestado. Ujú. ¿Y cuál es la diferencia en la manera de entender si se usa voy a castigarlos en el lugar de decir Que voy a mostrar? es más suave en vez de voy a mostrarles quién soy yo. Castigar es más suave. Ajá. Bueno, Bueno, no sabemos cómo los... entonces tal vez es mejor voy a mostrarles quién soy yo. Gracias. Bueno, versículo 13 dice, pasaré de vosotros en la Reina Valera. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre, pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esa palabra pasaré es la misma palabra Pesaj, que se traduce Pascua cuando habla de la fiesta o cuando habla del animal. Entonces, las versiones en español lo traducen pasar o pasar de largo, excepto la Reina Valera contemporánea dice seguiré adelante. Entonces, veré la sangre y seguiré adelante y no, la plaga no les va a tocar a ustedes. Y como ya mencioné sobre la palabra Pesaj, también hay algunos que dicen que eso significa como proteger, los protegeré a ustedes o dejar ileso, les voy a dejar ileso a ustedes, no les voy a hacer daño cuando haga daño o hiera la tierra de Egipto. Pero pues si van a traducir Pascua con el significado de la palabra, entonces sería bueno que aquí también se use ese significado en el versículo para que se vea una vez más esa conexión entre el nombre de la fiesta y el significado de lo que Dios va a hacer. Esa frase, plaga de mortandad, en la Reina Valera, otras versiones dicen plaga mortal, y en el contexto sabemos que es algo que causa la muerte, pero en el hebreo literalmente es golpe de destrucción. Entonces, pues hay diferentes maneras de traducirlo, pero en sí no es una palabra que se refiere a una enfermedad. Aunque normalmente entendemos plaga en español como una palabra para una enfermedad, pero la palabra del hebreo es golpe. Entonces, pienso que sería mejor evitar de usar una palabra que se refiere a una enfermedad, porque la muerte de los primogénitos no es que se enferman y se mueren, sino que la causa de su muerte es sobrenatural. Ok, creo que es buen momento para tomar nuestro descanso.